El amor de Dios por la justicia. Lección para el 8 de febrero del año 2025. Aquí hay algo muy interesante lo que dice el, el versículo de memoria que se encuentra en Jeremías 9:24. Alabarse en esto que haya de alabarse, en entenderme y en conocerme. Porque yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia, porque en estas cosas me agrada, dice Jehová. ¿Se imaginan cuando se daba los casos de caso cerrado con la doctora Ana María Polo, que solamente había el demandante y el demandado? Ella misma era la conductora. Cuando el señor decía cosas, o el demandado o la demandada, o la demandada, o el demandante con el, o la demandante, el señor hace lo que es la justicia, en este caso la doctora Polo, y es donde dictamina la sentencia cuando ya el caso está prácticamente concreto. Cuando vemos que las naciones no solamente eran volubles, inmorales e impredecibles, sino que también ordenaban las atrocidades. El Dios de la Biblia es totalmente diferente de las fuerzas demoníacas, ya que es perfectamente bueno y su carácter inmutable. Jehová se preocupa profundamente por el mal, el sufrimiento, la injusticia y la opresión, el cual condena constantemente e inequívoca hará desaparecer. ¿Qué quiero decir con esto? Que el amor de Dios siempre va a ser justo. Y el Señor ama la justicia, donde quiera que tú vayas. Como vamos y como vemos, el amor y la justicia son inseparables a lo largo de las escrituras. Como saben que para que haya amor, tiene que haber odio. Para que haya amor, tiene que haber bondad. Para que haya amor, tiene que haber misericordia. Cuando vemos que, que el Señor siempre va a ser justo, justo y recto. Y dice algo aquí en el Salmos 33 33, 5. Sean tanto el tamo delante del viento, y el ángel de Jehová lo acose. Pero el 4 dice algo. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida, y sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal intentan. ¿Qué quiere decir con esto? Que el Señor sabe que, que cuando el Señor desea la justicia para cada uno de nosotros, pero nosotros
tenemos que buscar lo que es la justicia divina. ¿Cómo ilumina este texto el amor de Dios y la preocupación por la justicia? Sencillo. Mateo 6:33 habla sobre la justicia perfecta. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar primeramente el reino de Dios. Cuando buscamos nosotros el reino de Dios y su justicia perfecta, y yo me hago la pregunta, ¿la justicia de la doctora Apolo es justa? Claro que no. ¿La justicia terrenal es justa? ¿Es perfecta? Claro que no. ¿La justicia del órgano judicial o del Ministerio Público o de cualquier institución es justa? Claro que no. ¿Por qué? Porque a veces pensamos en la justicia terrenal, hasta incluso pensamos en la justicia propia. Cuando pensamos en la justicia propia, todo nos sale mal, todo. Un ejemplo que se menciona mucho, que lo mencionamos mucho durante la historia, ya sea de los niños, grandes y adultos. La historia de Acán. Si nos damos cuenta, la historia de Acán, que lo estaba comentando antes con un buen amigo mío durante llamada, que a pesar que Dios amaba a su pueblo y lo amó y lo sigue amando. Y la pregunta es, ¿cómo ellos perdieron una batalla ante Jae? Claro, la baja no fue tan grande porque nada más fueron 30. Pero cuando el Señor revela sus misterios, Él los revela. ¿Saben por qué? Porque la justicia siempre va a ser perfecta. Y lastimosamente, cuando el juicio cayó sobre Acán, no solamente murió él, murió toda su familia. ¿Por qué? Porque se hizo lo que es el juicio. Veamos otro ejemplo también. Cuando Daniel estuvo en Babilonia, cuando el rey Belsasar había hecho un gran banquete que ellos habían tomado del templo de Jerusalén. Era algo sagrado y algo santo. Y automáticamente Dios hizo su justicia, escribiendo la escritura en la pared donde Dios había dictaminado sentencia. Lo que quiere decir es que la justicia de Dios siempre va a ser perfecta, justa. Podemos cometer errores, sí, pero cuando el Señor dictamina en serio. También en Isaías, Isaías 61:8, yo Jehová, soy amante del derecho y aborrecedor del latrocinio para holocausto.
Por eso afirmaré en verdad su obra y haré con ellos un pacto nuevo. Miren, el Señor a cada rato nos perdona. El Señor a cada rato nos da oportunidad. Pero somos lo que sabemos aprovechar. El juicio y la justicia son el fundamento amoroso del gobierno de Dios. A diferencia de los gobiernos corruptos de este mundo, a menudo perpetúan la justicia para obtener beneficios personales. Miren, nosotros no somos nadie para juzgar. Y a su vez Dios deja claro que lo que espera a nosotros. Es fundamental que reflejemos el amor y la justicia propios del carácter de Dios. Miren, ¿cómo habríamos de calmar entonces? Para que la justicia perfecta, como dice Mateo 6:33, sea realidad. Sencillo. Uno tiene que aprender a confiar más en Dios. No hacer juicios, porque usted no está llamado para hacer juicios. San Deuteronomio 32:4 dice: es la roca su obra perfecta. Todos sus rectos, los caminos son rectos. Dios es real, ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. También el salmista habla sobre acerca de, de la justicia de Dios. Para anunciar que el Señor es recto, que es mi roca, y en él no hay injusticia. Sabemos que Dios no se limita a afirmar a que ama justicia y llamar a las personas a amar y a hacer justicia. Es como en el principio. La cartilla se basa en el amor. Para que haya amor, tiene que haber justicia. Para poder ser un Dios, para que Dios sea un Dios justo, tiene que ser un Dios amoroso. Porque si vemos cuando Adán y Eva cayeron en pecado, el Señor había proveído un plan, ese plan de redención, en el cual se ejecutó la sentencia con la serpiente. Y si vamos a través de los tiempos, el Señor hizo justicia con Caín después que murió Abel, después que asesinara a Abel. Vemos también cuando la tierra se estaba corrompiendo y el Señor mandó un diluvio, mandó sus juicios. Donde quiera que nosotros vayamos, el Señor siempre es justo. ¿Y por qué el Señor es justo? Porque miren, el, el Señor aborrece el pecado, pero el Señor nos da la misericordia para que nosotros aceptemos su justicia perfecta.
Cuando vemos también a través de los tiempos que en Sofonías 3:5 dice que Jehová es justo, no cometerá iniquidad. Cada mañana al despertar el día, emite sin falta un juicio sin el perverso que no conoce la vergüenza. Miren, primero para saber que hemos cometido el pecado, primero hay que reconocerlo. Segundo, sentir la vergüenza. Mientras que muchos idolatran el poder, es es totalmente conectada. Ese es el tercer punto. Miren, muchos se preguntan que por qué hay tanta maldad en este mundo y un Dios tan bueno. Sencillo, Dios la permite para que nosotros sepamos escoger tanto lo bueno o lo malo. Y cuando también sabemos que Dios siempre va a ser Dios, siempre cuando lo busquemos. Como dice también David en el Salmos, el capítulo 9 al 9, 7 y 8. Pero el Señor permanece para siempre. Ha dispuesto su trono para el juicio. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Y el 9. El Señor será el refugio del oprimido en tiempo de angustia. El Señor siempre va a ser justo, recto, donde quiera que estemos y donde quiera que vayamos. Y dice que Dios haya respondido: haré pasar toda mi bondad delante de su rostro. Se lo dijo Dios a Moisés en Éxodo 33, 18 y 19. Cuando estuve viendo un documental de Superman referente a lo de Christopher Reeve, pude ver algo muy interesante. Que a pesar que el actor sabía que era un papel, en el documental decía que él se creía Dios. Él se creía muy orgulloso. Él no se creía que, que era porque pensaba que él era Superman. Y al tener esa superioridad, el accidente fue que lo había cambiado de casi de por vida. Le fue bajándole poco a poco su, su rendimiento hasta que él falleció. Ahora, si nosotros tenemos algo como Dios nos lo da. Como dice Santiago 1:17, que toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto, desciende del Padre, con la luz de que no hay mudanza, ni sombra, ni variación. Y como dice Malaquías 3:10, yo Jehová no cambio. El carácter de Dios, sabemos que es amor, también es fuego consumidor, también un Dios justo.
Pero, como sabemos, Dios mantiene relaciones con su creación de manera recíproca. Pero su carácter se mantiene constante a través de toda ella. Aquí en otros lugares la escritura enseña sistemáticamente que el carácter de Dios inmutablemente es moralmente. Porque si el Señor sabe que, que nosotros somos su creación, el Señor también sabe que nos ama. El Señor sabe que los amamos. Y dice que Dios no se contradice, nunca miente. Y en sus promesas son inquebrantables. El Dios de la Biblia se entregó voluntariamente por nosotros, en persona de Cristo en una cruz. El mismo Dios creó para que nosotros fuéramos salvos por cada uno de nosotros. Fuéramos salvos para cada uno de nosotros. Pero fíjense, a manera que el Señor manifiesta su carácter, nosotros debemos tener más confianza en Dios. Si somos infieles, permanece en Él y no se permanece fiel. No se puede negar a sí mismo. ¿Qué le quiere decir con esto? Que a pesar que nosotros somos pecadores, somos infieles, por X o Y razón, el Señor siempre, pero siempre, estará con nosotros. Basada en la vida eterna, como dice Tito 1:2, que Dios no miente. Sabemos que Dios no miente. El mismo Señor es hoy, ayer y por los siglos de los siglos. El conocimiento de la verdad que conduce a la piedad. Y el principio prometió antes de tiempo. Por eso es que siempre debemos confiar en su bendita bondad. Un Dios arrepentido. ¿En qué sentido? Sabemos que el carácter de Dios no cambia. La pregunta es, ¿Dios puede arrepentirse? Veamos lo que dice Éxodo 32:14. Porque si Dios no ha creado, ha hecho todas las cosas buenas, Dios puede arrepentirse. El Señor dice la palabra de Dios. Entonces el Señor desistió del mal que dijo que haría para su pueblo. Esa fue cuando Dios iba a interceder, iba a destruir, pero Moisés había intercedido. Pero vemos una escena que donde la maldad llegó tan fuerte y se revela en Génesis el capítulo 6 que Dios se había arrepentido de haber creado al hombre. Y es donde el amor de Dios
dictamina lo que hace con el destino del hombre por la consecuencia del pecado. También vemos en Jeremías 18, 4 al 10, que habla también que él no hizo con amor, él no dio libertad algebraica. Pero también miremos este punto. Dios también es alguien que cede en su juicio para la respuesta el arrepentimiento o la intercesión del pueblo. Pero el hecho de Dios que suspenda sus juicios disciplinarios en respuesta del arrepentimiento es como también lo que dice en Mateo el capítulo 18 que habla por una persona que peca. Vamos a analizar un poquito este pasaje. Por eso es que el mismo Jesús dijo, ejemplo os he dado. Si vemos el versículo 15, que habla que cuando tu hermano peca contra ti, ve y muéstrale su falta. Entre tú y él, ve solo. Si te oye, has ganado. Si no te oye, contigo uno o dos hermanos, dos o tres testigos. El 17 habla que si no lo oye, a la feligresía, y si no lo oye, tenlo por gentil. Pero el 18 dice, os aseguro que os atéis en la tierra os será atado en el cielo. Todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando el Señor habla sobre el arrepentimiento, el Señor puede detener sus juicios, como el caso de Nínive, que Nínive iba a ser destruido, pero se arrepintieron. También Moisés habla sobre que si Dios se arrepiente o no se arrepiente, analizando lo de Mateo 18:15. Miren, cuando el Señor pone estos ejemplos es porque Dios es así. Y si vemos en el 19 del capítulo 23 de Números, que dice, Dios no es hombre para que mienta, ni es hombre para que desista, pero cuando dice algo lo realiza, promete algo y lo cumple. Y también vemos otro ejemplo,
Primera de Samuel 15:9. Cuando el rey Saúl había perdonado a Agag al lomar de las ovejas, solamente vemos que en el caso cuando el rey, Dios, cuando te dice destruye algo es porque tienes que destruirlo. Dios es un Dios bondadoso, sí, pero a la misma vez también es Dios fuego consumidor. Es como decir que si una persona dentro de la iglesia no te edifica para nada, Dios te dice apártate de él, apártate de él. ¿Por qué? Porque los pecados pueden contaminarte. Lo que hace la persona es porque el Señor aborrece el pecado de esa persona. Ahora, como sabemos, Dios ama al pecador. Lo que Dios aborrece es el pecado. ¿Saben? Cuando su mejor amigo siempre están en la buena y en la mala con ustedes, ese es el trato. Pero para la bajada, siempre hay un supuesto mejor amigo que te termina traicionando. Entonces, a ese amigo tú lo conviertes en tu enemigo y, y ¿cómo le digo? Cuando es más doloroso que que te traicione y posiblemente tú no lo perdones. Pero si nos vamos a las Sagradas Escrituras, tú, en el capítulo 5 de Mateo, los versos 43 al 48, ahí Jesús muestra sobre el amor al enemigo. Si analizamos el 43 y el 44, muchos pensamos que amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero Jesús muestra lo contrario. Amad a vuestros enemigos y bendecid a los que maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que maltratan y persiguen. Miren, nosotros humanamente tenemos ese mal que tenemos que odiar a nuestro enemigo. No. El Señor Jesús manda a orar por cada uno de ellos, porque ellos también merecen el perdón. Porque es normal, sí, da rabia y da tristeza y da enojo que uno quiere llorar de la rabia, que uno quiere hacer eso para que nosotros no viéramos el reino de los cielos. Eso es lo que quiere el enemigo, que odiemos a nuestros enemigos. Entonces, si analizamos un poquito el 45, que el Señor es el Padre tanto de los amados como de los enemigos. Y ahí te describe
el amor de Dios siempre es perfecto. Pero ahora, el verso 46 dice, si améis a los que aman, ¿qué recompensa tendréis? No lo hacen los publicanos. Miren, cuando analizamos también lo de Mateo 18:15, que si alguien peca contra ti, tienes que ir a hablar a solas. Es una comparación con lo que dice Mateo 5:43. Miren, sabemos que en este mundo hay mucho pecado, mucha maldad, aún así dentro de la iglesia, que inventan chismes, que inventan bochinches. Y nosotros, lastimosamente, caemos. Y es como, estaba hablando con un vecino eh, que dijo así, nosotros no somos ingenuos porque queremos, somos ingenuos porque lo hacemos naturalmente. ¿Y por qué lo hacemos naturalmente? Porque aún así inventan cosas, inventan calañas para que nosotros pequemos contra nuestro prójimo. Pero, ¿y por qué no nos vamos a las Sagradas Escrituras donde nosotros, donde supuestamente creemos, hacemos lo contrario? Y es como decir también, mi hermano me hizo un daño, voy a llevar a la junta. Mi hermano me ha hecho tal cosa, voy a llevar a la junta que le pongan la pena máxima. No, no es así. Por eso es que cuando comparamos esta cita de Mateo 5 de 43 al 48, nos lleva también a Mateo 18:15 al 21, si no me equivoco. Que hay procesos. Si la Biblia te dice que habla a solas, si la Biblia te dice que si tu hermano se ha arrepentido, ya ahí termina el proceso. Si no te escucha, lleva a 2 testigos. Si no le escucha, llévalo ante la iglesia. Y si no le escucha, tenlo por gentil. Pero, lastimosamente, el mundo cristiano es así. Y fíjense, cuando vemos el verso 47, y no saludáis a vuestros hermanos que hacen demás, y no hacen lo mismo los paganos. ¿Qué le quiere decir con esto? Lo que estábamos hablando. Miren, a veces hacemos lo peor que los paganos. Nos comportamos peor que los paganos. Nos comportamos mejor que muchos de los gentiles. A veces nosotros pensamos en la justicia, pero nos olvidamos de la justicia divina. Cuando tu deber es orar por esa persona. Miren, Dios hará lo mismo finalmente de la justicia perfecta. Si nosotros queremos ser como nuestro Dios, también debemos ser como nuestro Padre.
debemos ser perfectos como vuestro Padre. Si queremos ser eh, benditos y felices, debemos hacer lo que nos pide la Biblia, amar a nuestro prójimo, pase lo que pase, lo tenga los errores que tenga, pero nosotros siempre debemos orar por cada uno de ellos y así tú serás bendecido. ¿Por qué es tan importante reconocer la gloria de Dios, que está ligada a su bondad? Miren, siempre Dios merece toda la gloria. Como vemos, el Señor atrae nuestros corazones mediante muchas pruebas de amor. En lo más profundo y tercianos lazos de un corazón humano puede conocer en la tierra. Recuerda algo, los problemas y las dificultades son lo que nos hacen más mejores para poder acercarnos a Dios. Al fin de disipar esta negra sospecha, el Señor Jesús vino a vivir entre nosotros y manifestó al mundo el infinito amor de Dios. ¿Qué quiere decir con esto? Porque cuando vemos que el Señor nos ama porque Él, él lo permite. ¿Has cuestionado una vez la bondad de Dios? ¿Conoce a alguien que haya cuestionado la bondad de Dios por la forma de la que actúan a veces quienes dicen seguir a Dios o simplemente por todo el mal que existe en el mundo? Miren, cuando, miren, hay un dicho que dice en la Biblia, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y cuando analizamos todo, solamente buscan al Señor de corazón, buscan su justicia de corazón. Así nos acercamos cada día más al Señor. Dios revela su carácter, él mismo declaró su infinito amor y piedad. Cuando Moisés dijo a Dios, déjame verte en todo tu esplendor, el Señor respondió, voy a darte pruebas de mi bondad, te daré a conocer mi nombre. Y voy a darte mi bondad y te daré a conocer mi nombre. Así es el Señor con nosotros. Y el Señor permite todo para que nosotros nos acerquemos a Él.